además, nosotros tenemos que recordar que hay un término que nosotros siempre hablábamos que era la comunicación celular. Cuando hablamos acerca de la comunicación celular, nosotros decíamos que las células van a recibir señales y estas señales van a venir del ambiente que le rodea. Por tanto, vamos a ver que se puede comunicar una célula con otra célula, pero también se podría comunicar esta célula con el medio ambiente. Y por tanto, estas comunicaciones se van a dar a través de dos sistemas. El primer sistema se llama el sistema nervioso central y periférico, el sistema nervioso per se. Y el segundo sistema de comunicación celular es el sistema endocrino. Y ustedes van a ver que a medida que nosotros progresamos, sobre todo a medida que nosotros estudiamos más, el sistema nervioso y el sistema endocrino van a tener una especie de sobreposición. Van a haber muchos aspectos que van a ser similares. Inclusive vamos a tener algunas hormonas que también van a ser marcadores neuroendocrinos. ¿Listo? Entonces, recuerden, endocrino y nervioso van juntos. Y esto nos va a permitir tener los tipos de comunicación. El primer tipo de comunicación es la comunicación nerviosa. Ya vamos a ver más adelante cuando hagamos sistema nervioso. Tenemos la comunicación autocrina de una célula hacia sí misma. Pero también vamos a tener la parecrina de una célula con la de al lado. Y cuando hablamos acerca de endocrina, nos vamos a referir, por ejemplo, a algunos productos que se van a formar, por ejemplo, a nivel de la hipófisis. Pero van a actuar en órganos que le vamos a llamar órganos target, órganos blanco o órganos diana. ¿Listo? Entonces, la comunicación neuroendocrina traspasa el ambiente físico y nos va desde un punto hacia otro punto de nuestro cuerpo. Y como les decía, no solamente tenemos la comunicación nerviosa y endocrina, sino tenemos una comunicación que se sobrepone, que se llama la comunicación neuroendocrina. ¿Cuál es nuestro objetivo con este semestre? Que ustedes conozcan cómo es la comunicación endocrina, cómo es que estas células están influyendo a las otras, pero también que hagan esta correlación con la parte nerviosa. Si ustedes no hacen ese clic en su cabeza, siempre le van a ver como órganos aislados. La tiroides aislada, el cerebro aislado, la hipófisis aislada. Pero si ustedes se dan cuenta que son parte de algo más, que es esta comunicación, siempre se van a poder permitir ustedes pensar en términos de, vamos a decir, de integración. Entonces, estos tipos de comunicación, por ejemplo la nerviosa, se caracteriza por ser una comunicación rápida. Yo quiero mover mi mano, la muevo ahora. Pero ¿qué pasa si yo les digo que crezcan? A ver, crezcan. ¿Pueden crecer así, con el poder de su mente? ¿Por qué? Porque la comunicación endocrina es una comunicación que nos da una respuesta duradera. Si por alguna razón ustedes ya son grandecitos, digamos por encima de los 25 años, ¿hay alguno por encima de los 25? Todos, mira, todavía están algunos todavía están creciendo. Nos verán más grandes de repente en el futuro. Pero ¿qué pasa si ya no tienen ustedes la capacidad de crecer, pero su cuerpo sigue produciendo estas hormonas de manera descontrolada? Pues ahí van a ver justamente respuestas duraderas que no deberían de presentarse. Entonces, tenemos que ver qué cosa es normal y qué cosa es patológico. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar en las primeras clases. ¿Listo? Entonces, mientras que la respuesta nerviosa es corta, la respuesta endocrina es duradera. Mientras que la respuesta nerviosa tiene una comunicación rápida, la respuesta endocrina, la comunicación endocrina es una comunicación lenta. ¿Ok? Pero ambos sistemas, habíamos dicho que tienen neurotransmisores y tienen hormonas. Y les digo ambos porque les he dicho que las características de estas sustancias muchas veces se van a sobreponer. ¿Ok? Y algo que es importante de estos dos sistemas es que tienen receptores. Si recuerdan ustedes, de las primeras clases que hacíamos en fisio eran los receptores, ¿se acuerdan? ¿Qué receptor los impactó así? Nicotínico. Los impactó los nicotínicos. ¿Alguien les impactó otro? Adrenérgico, realmente. En los tirosinquinasa. ¿Cuáles? ¿Qué receptores? Muy bien. Entonces, esos receptores, recuerden,
van a ser receptores especializados. Y hoy ya no lo vamos a ver desde la perspectiva de que son receptores, sino que ahora vamos a ver cómo interactúan justamente con estos neurotransmisores y con las hormonas. Muy bien. Entonces, recordemos que de estos 5 tipos, pues, la comunicación neuroendocrina es cuando una neurona va a producir una hormona, o bueno, va a producir una sustancia que va a actuar como una hormona, va a actuar a distancia. Por ejemplo, tenemos la vía hipotálamo-hipófisis. Ustedes van a ver que muchos de los liberadores de hormonas se producen por neuronas, pero que van a tener una acción hormonal. ¿Listo? Entonces, nunca se olviden de esa parte. A ver, con la parte endocrina, creo que ustedes ya la saben, es una hormona que va a ser liberada al torrente sanguíneo y hemos dicho que va a actuar a largo plazo, ¿cierto? O a larga distancia. Y en general, decimos que al actuar a larga distancia, ¿qué pasa si es que yo tengo, por ejemplo, digamos que sea como droga, yo la suelto? ¿Qué va a suceder? Va a llegar a todos lugares, ¿no es cierto? Y eso es algo bueno o malo. ¿Qué pasa si alguno de ustedes es adicto? ¿Y qué pasa si alguno de ustedes ni conoce? ¿No dice qué es eso? No. Lo mismo sucede en el torrente sanguíneo. Para que pueda actuar una hormona, esta tiene que llegar a ¿qué? A un receptor específico. Y ese receptor tiene que saber que va a actuar con este químico, vamos a decir. Nosotros también, si entendemos esto que va a suceder con los receptores, nos vamos a dar cuenta, ¿qué pasa si es que hay un receptor que de repente reconoce una hormona que tiene una característica similar? ¿Qué va a suceder? ¿Funciona o no funciona? Depende. La mayoría de los receptores son altamente específicos para estas sustancias. Son altamente especializados. ¿Ok? Entonces, recordemos eso de los receptores del sistema endocrino. Bueno, de paracrino ya hemos hecho 2 células continuas y de autocrino a la misma célula. Hay algunas células que van a producir hormonas que se van a ir hacia el intersticio. ¿Recuerdan el intersticio? ¿Qué era el intersticio? Podría ser un espacio, podría ser lo que rodea las células, muy bien. Y estos se van a unir a receptores que tiene ella misma. Y más o menos la mayoría de los procesos en los cuales hay una comunicación autocrina va a ser para la autorregulación de la propia célula. ¿Ok? Aunque no lo crean, esto que les estoy explicando ha sido pregunta de examen en un residentado médico. Parece 2021. Díganme. Pero quiero preguntarle si es lo mismo decir hormona a señal. Cuando nosotros hablamos acerca de señal, vamos a relacionarnos a este proceso. Si yo tengo, sea cual sea la sustancia, que está como un receptor y va a causar una acción, esa es una señal. Entonces, una hormona puede ser la que inicia, por ejemplo, una señal, pero no necesariamente son sinónimos. ¿Me entiendes? ¿Queda un poco claro, más o menos? Hay un libro muy bueno que se llama Mecanismos de señalización celular. Por ahí, si es que alguno como que ya avanzado y que tiene interés, sería súper bacán que lo conozcan. ¿Ok? Mecanismos de señalización molecular. Yo lo tengo por ahí, también si están súper interesados me escriben por Teams y les envío. Pero eso es algo como que ya muy avanzadito, pero que sería súper bueno que conozcan. Gabriel, tú tenías una duda. Sí, mira. Respecto a si tengo la interleucina 2 y ayuda en la proliferación de citas, la clasifico como citas. De hecho, muchas hormonas no solamente van a tener una función, de repente en esa misma célula va a tener una función autocrina, pero quizás cuando esté con otra célula va a tener una función paracrina o inclusive endocrina. Entonces, hay algunas moléculas que van a ser muy polifacéticas y esto nosotros vamos a ir viendo poco a poco. ¿Acá había otra pregunta? No duden en levantar la mano y en hacer aportes. ¿Listo? Esta clase es de ustedes. Yo leí que como tal la señal y las hormonas eran diferentes porque las señales suelen ser paracrinas y autocrinas. Es por eso que no clasifico. De hecho, cuando lees ese libro de señalización celular, te vas a dar cuenta de que la señalización es el proceso. ¿Listo?
Quizá, si es que somos muy puristas, podríamos decir que son, digamos, términos diferentes. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que las hormonas están como parte de la señalización, yo creo que se podría incluir. Y de hecho lo van a ver en sus libros. Así que por ahí no se confundan mucho con eso, pero sí denle una chequeadita a este tema que se llama señalización celular. Más o menos para que sepan, cuando yo hice mi maestría, señalización celular fue todo un curso, así como el que ustedes están llevando de fisiopato, yo llevo un curso que se llama señalización celular. Súper bonito, de los que más me ha gustado. ¿Listo? Muy bien. Entonces, no se haga mucho problema con eso. Finalmente, vamos a ver los conceptos clásicos y básicos para poder entender la endocrinología. ¿Listo? El primer concepto es que ustedes entiendan qué cosa es una hormona. ¿Listo? Una hormona es una sustancia generalmente química. Es una sustancia regular, es decir, que todas las veces va a tener la misma estructura y que va a integrar, hemos dicho, al sistema nervioso, pero aquí entra un nuevo sistema más. Habíamos dicho nervioso, endocrino, y entra un eje que se llama el eje inmunitario. O sea, todo lo que ustedes están viendo ahora de inmunología va a estar relacionada con este tema. Entonces, cuando hablamos acerca del sistema nervioso, como siempre, integra central periférico, y hemos dicho que a este eje se le va a llamar el eje neuroendocrino. Y cuando lo integre con el sistema inmunitario, pues le vamos a llamar eje neuroendocrino inmunitario. Entonces, yo no puedo estudiar endocrino pensando que está aislado del mundo. Estamos diciendo que el sistema endocrino nos conecta, estas hormonas nos conectan con el sistema inmune, nos conectan con el sistema nervioso y primordialmente conectan todo nuestro cuerpo para que nosotros funcionemos. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos acerca del mecanismo de acción de las hormonas, pues vamos a ver que, por ejemplo, aquí vamos a tener una célula. Esta célula es una célula endocrina que está liberando hormonas. Estas hormonas van a tener distintas características químicas. Por ejemplo, podrían ser esteroides, podrían ser proteínas, podrían ser péptidos. Sea cual sea su composición, nosotros vamos a ver que algunas de ellas van a necesitar estar unidas a algún transportador o, por ejemplo, alguna otra proteína para poder, hasta cierto punto, proteger su acción. ¿Qué hormonas creen ustedes que sí o sí tendrían que estar unidas a una proteína transportadora? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Si es que es una hormona liposoluble, como algunas de las que ustedes me han mencionado, pues estas fácilmente van a tener un proceso, ¿se acuerdan cómo se llamaba? De transfusión. O sea, van a pasar la membrana. Y una vez que pasan la membrana, podrían actuar potencialmente en lugares donde no corresponde. Entonces, estas proteínas transportadoras nos van a ayudar hasta cierto punto a modular su acción. Van a ser como carritos que las van a llevar hacia el lugar donde tengan que ir. Y van a asegurar que puedan, por ejemplo, cumplir su función. Y como les decía, habían otras hormonas que pues no van a necesitar estos carritos, o que de repente van a lidiar, como están viendo aquí, entre proteínas unidas y hormonas libres. Entonces, vamos a ponerlo en términos que ustedes ahora ya van a comprender. Nosotros vamos a tener un tipo de hormona activa que se va a llamar, por ejemplo, la hormona tiroidea, que puede estar en dos tipos, como hormona libre o como hormona unida. Cuando nosotros la tengamos libre, pues probablemente ya la vamos a tener lista para ser utilizada en donde, hemos dicho, en un órgano diana. Entonces tenemos proteínas unidas y proteínas libres. Y obviamente la célula diana es quien va a ser la encargada de ser la que va a hacer los efectos biológicos. A ver, recuerden, célula diana no es el único nombre. También le pueden decir célula blanco o célula target, ¿ok? Sí que pueden decir en inglés también, no hay problema. Entonces, estas hormonas estamos viendo que viajan a través de los líquidos corporales y que van a ser producidas en las células endocrinas. Pero ¿van a ejercer su función necesariamente en la célula endocrina?
No necesariamente. Algunas sí, algunas van a ejercer su función directamente en esa célula, pero muchas de ellas hemos dicho que van a viajar en el torrente sanguíneo y van a llegar hacia otra célula que va a ser la que va a causar el efecto biológico. ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Hemos entendido esto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, la clasificación de las hormonas es la siguiente. Vamos a tenerlas, si es que nos pasamos necesariamente su función, vamos a tener las que son neurotransmisores y las que son netamente endocrinas. Pero la mayoría de veces nosotros la clasificamos por su composición química. Y cuando hablamos acerca de su composición química, vamos a tener dos grandes grupos, las proteicas y las esteroides. Cuando hablamos acerca de proteicas, vamos a tener primero a las aminas. ¿A qué les suenan las aminas? A ver, los que han hecho bioquímica bien, así. Muy bien. Entonces son aminas porque derivan de los aminoácidos. Es decir, que van a mantener ese grupo. Dos grandes aminoácidos que ustedes tienen que recordar son la tirosina y el triptofano. Para los que quieran dar los exámenes de Estados Unidos, estas son preguntas fijas. Siempre viene siquiera unita de esta composición. La tirosina va a ser la encargada de ser la precursora de las hormonas tiroideas. Entonces ahí está fácil, ¿no es cierto? Tirosina, tiroidea. Y estas hormonas tiroideas van a ser primordialmente dos. Ya vamos a nosotros ver más adelante, pero vamos a tener la T3 y quiero que vean acá. Miren, nosotros vamos a tener este núcleo, que para ustedes ya es conocido, los grupos carbono y acá su grupo amina, ¿no es cierto? Y miren cuántos yodos. 1, 2 y 3. Es decir, que va a ser triyodo, tironina. Triyodo, tirosina, no. Triyodo, tironina. No me acuerdo qué año fue en nuestro curso que le pusieron con mucha maldad triyodo, tirosina. Y muchos decían, no, recuerden que es tironina. El precursor es la tirosina, pero la hormona es triyodotironina. Y la T4, miren ustedes, ¿son gemelas, sí o no? Son copy-paste, así como ustedes con ChatGPT. Entonces, ¿cuántos yodos tiene? 1, 2, 3 y 4. Esta tiene un nombre en específico, se llama tiroxina, con X. Entonces, tirosina es el aminoácido, tiroxina es la hormona. O también le pueden decir tetrayodotironina. Muy bien. Entonces, esta es la primera hormona, el primer grupo de hormonas que ustedes tienen que recordar. El segundo grupo de hormonas, y me gusta siempre ponerlo desde esta manera, porque entiendan que va a haber un sobrelapamiento en algunas funciones, justamente porque provienen de quién? Provienen del mismo aminoácido. Entonces, las hormonas de la médula suprarrenal, llamadas catecolaminas, van a ser también hormonas que van a tener funciones específicas muy parecidas a estas hormonas tiroideas. ¿Y cuáles son esas dos? Adrenalina y noradrenalina. ¿Listo? Entonces, si les preguntan cuáles son catecolaminas, ya saben, adrenalina, noradrenalina. ¿Y qué tipo de hormonas son? Por su composición química, son aminas o proteínas, podrían decir, o proteicas. Muy bien. El otro grande aminoácido que ustedes tienen que recordar, y se acuerdan de los aminoácidos grandes, el triptofano era uno de los grandecitos. El triptofano nos va a dar a las hormonas de la glándula pineal, entre ellas a la melatonina. Entonces recuerden, si se dan cuenta, creo que la mayoría termina como en ina, ¿no? Adrenalina, noradrenalina, tirosina, tiroxina, triyodotironina. Entonces ya tienen ustedes a las aminas. El siguiente grupo proteico se llaman los polipéptidos y proteínas. Entre ellos, los polipéptidos van a ser un conjunto de aminoácidos, si ustedes recuerdan, entre 10 a 50 aminoácidos. ¿Eso es mucho o eso es poco? Mientras que una proteína es de 50 a 100 aminoácidos. ¿Es mucho o es poco? Es poco. Recuerden, los polipéptidos son fragmentos, casi fragmentos de proteínas. Entre ellas vamos a tener una que la van a conocer más adelante, la oxitocina. ¿Alguien sabe para qué nos sirve?
Bueno, eyección de leche y contracción del útero. Ya, eyección de leche, contracción del útero durante el parto. ¿Algo más allá atrás? Aquí, Pati. ¿Algo más? La hormona del apego. Muy bien. Está relacionado con algunos aspectos de... sí, yo creo que apego es un buen término para usar. Muy bien. ¿Alguien más? Pero tenía entendido que su contraparte era la dopamina. Ya, muy bien. Vamos a ver que algunas hormonas, por ejemplo, van a tener su contraparte o su función va a ser inhibir a otras. Entonces, interesante. Miren, otro aminoácido que es un polipéptido que deriva de, que son conjuntos de aminoácidos pequeños, va a ser la hormona antidiurética, que ustedes la conocen. ¿Se acuerdan de la antidiurética? Muy bien. Cuando nosotros veíamos, por ejemplo, la parte del renal, ustedes veían los túbulos conexores y todo lo demás. Muy bien. Muy bien. Para que ustedes recuerden, esta es una hormona que solamente tiene 9 aminoácidos. ¿Es grande o es pequeña? Es pequeñita. Muy bien. También aquí vamos a tener a muchos de los neuropéptidos, que vamos a ver más adelante. Y también esta hormona, ¿alguien sabe qué cosa es? Hormona liberadora de la tirosina. Bueno, de la hormona tiroidea, vamos a decir así. Entonces, cada vez que vean ustedes RH, viene del inglés releasing hormone, ¿ok? Releasing quiere decir liberadora, hormone de hormona. Y esta solamente tiene 3 aminoácidos, ¿qué les parece? Es chiquitita, ¿listo? Muy bien. Ahora, cuando veamos estas proteínas, vamos a tener a la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, llamada también growth hormone, recuerden que esa es la GH. Muchas veces en sus libros ustedes la van a ver como GH. Tiene 191 aminoácidos. ¿Es grande o es pequeña? Es grande, es una hormona pesada. Entonces recuerden, cuando tengan la idea de cómo es la hormona de crecimiento, si hace crecer, pues también es media grandecita. También otra hormona pesadita o grande va a ser la prolactina. Y finalmente una hormona que yo diría que es regular va a ser la insulina. ¿Listo? Que tiene 121 aminoácidos, ganador del premio Nobel quien ha descubierto todo eso. ¿Ok? Muy bien. Y en cuanto a las glucoproteínas, vamos a decir que vamos a tener las proteínas que van a tener uno o más carbohidratos. Generalmente van a tener una cadena alfa y una cadena beta. Y en la mayoría de los casos, la cadena beta es la más específica. Por ejemplo, tenemos nosotros a las gonadotrofinas. Las gonadotrofinas van a ser, por ejemplo, la FSH, la hormona estimulante de folículos, y la LH. Recuerden, nosotros les decimos el nombre de la abreviación en inglés. Por ejemplo, FSH quiere decir Follicle Stimulating Hormone, o sea, FSH, o la LH que es Luteinizante Hormone. Sí. Entonces, nosotros utilizamos vamos a decir, las abreviaciones en inglés, en la mayoría de los casos. A ver, ¿qué libro no usa eso? Me parece que Borón y Constanzo utilizan las abreviaciones en español. O sea, vean que algunos libros que ustedes van a revisar utilizan las abreviaciones en español y no son otra cosa, sino que lo mismo abreviado al español. ¿Listo? Pero, por ejemplo, en Guyton y en Gannon utilizan las abreviaciones en inglés. TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, y la HCG, que en este caso hemos dicho que la versión beta suele ser más específica. Por tanto, ¿cómo le vamos a decir? Beta HCG, que es la que nosotros generalmente dosamos para saber si una persona está embarazada o no. Ah, eso sí saben, ¿no? Eso se ha visto ahí. Entonces, estas son las gonadotrofinas coriónicas humanas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con eso ya hemos visto todas las proteínas. Ahora veamos los esteroides. Cuando hablamos acerca de los esteroides, son hormonas que tienen un núcleo que va a derivar del colesterol. Por tanto, ¿son liposolubles o no son liposolubles? ¿Pasan la barrera o no pasan? Muy bien. Entonces, eso es importante. Miren acá. Este es el colesterol. ¿Se acuerdan de sus clases de bioquímica o no se acuerdan? Para quienes no les gustó bioquímica, disculpen, este es un momento en el que van a tener que hacer las paces.
No solamente para la parte de endocrino, sino también para la parte de neoplasia. ¿Listo? Entonces, miren, imagínense que tienen acá como un dibujito que le está colgando algo, ¿no? Tiene su anillo A, B, C, D, tenemos acá un doble enlace, colesterol, tiene su grupo OH. Miren, si yo a este hombrecito le quito y le cambio por un grupo metano con carbono adicional, vamos a tener un compuesto que es idéntico, pero que se llama pregnenolona. ¿Listo? Entonces recuerden, la pregnenolona es un derivado del colesterol, como casi en su primera generación, como su hijo. ¿Listo? ¿Qué pasa si nosotros le cambiamos, en vez del OH, le tenemos un doble enlace de oxígeno? ¿Qué se va a convertir? En progesterona. Entonces, ¿qué es la progesterona? Es un colesterol prácticamente oxidado, miren, no tiene grupo H, y que tiene una modificación en uno de sus anillos. Obviamente sabemos que es secretada por el cuerpo amarillo de los ovarios. ¿Se secreta siempre? No. Uy, se lo tienen borroso, ¿no? Creo que lo han visto hace poquito, decía la doctora. ¿Siempre no lo vieron? Pero o sea, ¿Lo vieron en Membria, sí o no? ¿En ISTO lo vieron? ¿Lo han visto antes? No. Claro que tienen que verlo en ISTO. es que o sea, que está presente en sangre, solo que el cuerpo no la produce. Cualquiera de tus compañeras. ¿Tiene progesterona o no tiene progesterona? Sí, Necesitamos, o sea, está presente. creo que no es el único lugar en el cual se libera progesterona en el cuerpo amarillo. Tiene otros lugares. Interesante, interesante. Lo tienen como borrosito, ¿no? Ya, eso lo vamos a tener que ver. Miren, dependiendo de la vía que nosotros tomemos, miren, en los testículos, o sea, en un hombre, esta progesterona se puede convertir en ¿qué? Androstenodiona. ¿Qué pasó? Perdió sus carbonos. Y esta, si se oxida, bueno, le ponemos acá un grupo H, se hidroxila, vamos a tener a la testosterona. ¿Quién hace este proceso? Las células de Leydig. ¿En qué parte? En los testículos. Muy bien. Pero ¿qué pasa si es que tiene alguna alteración? ¿Podrá volverse testosterona? No. ¿En qué se queda? Progesterona o de repente pregnenolona. ¿Y qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si tiene una persona mucho colesterol? ¿Qué va a suceder? Vamos a tener más pregnenolona, progesterona, androstenodiona y testosterona. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando tengamos un paciente obeso o una paciente obesa. Miren, las células intersticiales de Leydig nos van a dar justamente la posibilidad de convertir esa androstenodiona en testosterona. Pero esa testosterona, si es que estamos en el contexto de unos ovarios, ¿en qué se van a convertir? Miren la testosterona y quiero que miren cómo está esta otra hormona. ¿Qué diferencias le ven? Ya, para los que son súper atentos a los detalles, supongo que han visto los anillos, ¿no? Anillo A, anillo B. ¿Qué han visto con respecto al colesterol? Han perdido un enlace. ¿Qué pasa en el anillo A? ¿Qué pasó al costadito? Hay una hidroxilación. Entonces, ¿qué tenemos que aprender si es que vamos a hablar acerca, por ejemplo, del sistema reproductor? ¿Vamos a tener que aprender lo que ustedes ya aprendieron o tenemos que ver cuáles son las vías en que llegamos a esa hormona? La vía. Entonces, miren acá. A este se le va a llamar 17 beta estradiol y va a ser secretado por los folículos de los ovarios. ¿Listo? Pero ¿de dónde proviene? Pudo haber venido de la testosterona. ¿Qué pasa si una mujer tiene ovario poliquístico? ¿Alguien ha escuchado síndrome de ovario poliquístico? ¿Qué sucede en estos casos? ¿Alguien sabe? Muy bien, crecen vello. ¿Qué más? Hay acné. Hiperandrogenismo. ¿Por qué? Puede desarrollar resistencia a la insulina también. También. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Está habiendo este cambio? No. Y por tanto, ¿qué se está acumulando? Testosterona. ¿Qué más? Androstenodiona. De repente, progesterona o pregnenolona. ¿Listo? Entonces vamos a ir comprendiendo qué es lo que pasa en estas enfermedades. Miren,
Por otro lado, la progesterona no necesariamente puede ir a la vía de los órganos sexuales, sino que también podría ir ¿hacia dónde? Hacia las suprarrenales. Y en las suprarrenales, miren lo que va a suceder. ¿Qué tenemos aquí? A su amiga, la que empezó con ustedes desde que entraron a medicina. Cortisol, llamado también hidrocortisona. ¿Por qué? Porque estamos viendo que acá hay, por ejemplo, un grupo agua, acá tenemos OH, acá tenemos oxidación, y esto vemos que va a ser secretado por la corteza suprarrenal. Entonces, súper sencillo. Si yo les digo, ¿cuáles son las hormonas que son esteroideas? A ver, díganme una. Testosterona. Otra. Testosterona. ¿Qué más? Estradiol. También el estrógeno, obviamente. Cortisol. Les falta. Estriol. Bueno, pueden decir. ¿Cuál es la diferencia entre testosterona y estrógeno? Vamos a ver que no hay un solo tipo de estrógeno, sino tenemos diferentes tipos de estrógenos. Entonces, estrógeno, La testosterona también es. vamos a ver nosotros las diferentes hormonas, pero ahorita solamente estamos haciendo un atisbo para que tengan en su mente claramente quiénes son de proteínas y quiénes son, vamos a decir, esteroides. Porque, ¿cuál va a ser la diferencia en su función? ¿Por qué a mí me interesa que ustedes sepan esto? Sí, por facilidad. Muy bien. ¿Cuál va a necesitar receptor? Definitivamente va a necesitar un receptor afuera para que entre a la célula. ¿Cuál necesita un receptor para poder actuar? Piensen bien. Los esteroides que evitan el transporte de Ya, llegaron al núcleo. ¿Y qué pasa en el núcleo? ¿Y se disuelve? Pegan el ARN y empiezan a codificar proteínas ¿Dónde está su receptor entonces? en el citoplasma. Nosotros vamos a ver que estas hormonas, o bueno, que este grupo de hormonas van a tener una función a nivel del DNA. O sea, estamos diciendo que van a modificar el paradigma de nuestra vida. Nosotros somos lo que somos gracias a nuestro ADN. Entonces, estas hormonas, cortisol, que ustedes miren, jueguen con ella, no duermen a sus horas, no sé qué cosas más, se estresan por sus cursos, que son cosas simples, modifican su ADN, pueden metilarlos, pueden cambiar cosas que son absolutamente importantes en su vida. Mientras que cuando hablamos acerca de una hormona tiroidea, ¿qué función tiene? Muy bien, vamos a necesitar un receptor fuera de la membrana, pero también vamos a necesitar segundos mensajeros dentro de la célula para que podamos hacer la función. ¿Entiendes tú? Sí, tenía entendido que las células de por sí solo activan un segundo mensajero. El segundo mensajero es el que actúa dentro de la célula por sí, porque la proteína G, ¿verdad? Generalmente, nosotros vamos a ver que en los procesos de señalización vamos a tener procesos estereotipados. Uno de ellos es, por ejemplo, el de proteína quinasa o de repente la vía, creo que tú me habías dicho. Muy bien. Entonces, a medida que nosotros entendamos eso, no van a tener que memorizarse línea por línea, sino que van a tener que saber cómo funcionan en general para decir, ok, esta es esteroidea, su función no es afuera, no necesita un receptor, su función es adentro. Ya veremos cómo van a funcionar adentro. Vamos a ver algunos receptores intracitoplasmáticos también. ¿Okay? Entonces, más o menos eso es lo que nosotros vemos en la parte de endocrinología. A algunos les gusta muchísimo, ¿eh? Cuando a veces converso con algunos de sus compañeros me dicen, no, endocrino fue lo que más me gustó. Cuando yo estudié fisiopato, era lo que menos nos gustaba. Todos odiábamos endocrino. De hecho, muy pocos de mis compañeros han sido endocrinos justamente por eso. Así que nuestra función va a ser que ustedes amen la endocrinología. Listo. Entonces, ¿cuáles son las hormonas que se producen en la corteza adrenal? Ya hemos visto una, ¿cómo se llamaba? Cortisol. Pero también vamos a tener, por ejemplo, a la aldosterona, los corticosteroides, pero vamos a tener un grupo de esteroides que se van a llamar esteroides sexuales. Como por ejemplo, bueno, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Pero estos son obviamente en pequeñas cantidades. Y los clásicos esteroides sexuales que nosotros conocemos, ¿cuáles son? Ahora necesito ponerlos. ¿Cuáles son? Testosterona, estradiol y
progesterona. Entonces ya los conocen, ya los tienen claros, no debería de haber dudas en sus mentes, ¿cierto? La han visto, ¿no? Han seguido al colesterol, acuérdense siempre esa vía. ¿Se acuerdan esta semana? Pero a ver, antes del examen, todo borroso, ¿no? Espero que no. Entonces, miren, aquí tienen las que son aminas y aminoácidos, tienen los péptidos, proteínas y glucoproteínas, los esteroides, ácidos grasos. Esto, por ejemplo, no los hemos visto tantos y a veces lo preguntamos. Las prostaglandinas y tromboxanos, ¿se acuerdan? ¿Dónde hemos visto eso? Cascada. Muy bien, cascada de coagulación. Entonces, cuando veíamos la cascada de coagulación y veíamos a las prostaglandinas, a los tromboxanos, inclusive a los leucotrienos, ¿se acuerdan? Todos ellos son ácidos grasos que también tienen una función hormonal, parte de su función que nosotros ya conocemos. Y la prostaciclina, que yo estoy segura que hasta el momento debo de haberlo mencionado muy poco. Muy bien. Ahora, la hemos clasificado como nerviosas y endocrinas, como su forma química, pero también tenemos que clasificarla por sus acciones. Y la clasificación de las hormonas por sus acciones van a ser un poquito su función polar y su función no polar. Su función polar va a ser que estas sean hidrosolubles y por tanto generalmente vamos a tener, por ejemplo, algunos polipéptidos, glicoproteínas, catecolaminas. Pero los esteroides son hidrosolubles. No, entonces estos van a ser las hormonas que son lipofílicas. Y estas hormonas generalmente van a ser las hormonas esteroideas. Y habíamos dicho que hay una hormona que nosotros sabemos que es proteica, pero que tiene funciones, miren, no polares, que va a ser las hormonas tiroideas. Y esta es la excepción. ¿Por qué una hormona que es proteica también va a actuar a qué nivel? ¿Dónde actúan los esteroides? A nivel del DNA. Y ustedes van a ver cómo las proteínas tiroideas o las hormonas tiroideas van a tener una función a nivel del DNA. Y no es necesariamente por su función estructural, sino por su función polar. ¿Listo? Son insolubles en agua, generalmente son liposolubles y pueden atravesar la membrana plasmática entrando a las células target. ¿Listo? ¿Hasta aquí quedó claro? ¿Sí? ¿Está quedando claro hasta acá? También hemos visto que las hormonas, en gran medida, van a necesitar de receptores. Y entender sus receptores les va a ayudar a ustedes a entender un buen punto. Permítanme un segundito. Los receptores de las hormonas se pueden localizar en la superficie de la membrana, se pueden localizar en el citoplasma o se pueden localizar en el núcleo. Y donde estén esos receptores nos van a permitir entender mucho de su función. Por ejemplo, si están en la membrana celular, la mayoría de ellos, miren, son receptores para catecolaminas. ¿Quiénes eran las dos catecolaminas que hemos visto? Adrenalina y noradrenalina. O, por ejemplo, algunos polipéptidos, proteínas y glucoproteínas. Miren el receptor. Este receptor es el mecanismo de acción de todos los receptores que están acoplados a las proteínas G. Entonces, miren ese receptor que tiene una proteína G inactiva. Aquí tenemos, por ejemplo, el GDP y tenemos las subunidades alfa, beta y gamma. Y sabemos que cuando estas hormonas se unen, ya hemos dicho cuáles, ¿cierto? Adrenalina, noradrenalina, algunas polipéptidas, algunas glucoproteínas, van a generar que la proteína G se active, suelte hasta cierto punto a la subunidad alfa, y esta subunidad alfa, llamada GTP activada, porque recuerden que ha tenido una fosforilación, va a poder actuar con otra vía, por ejemplo, en este caso, una proteína transmembrana. Entonces, estas proteínas, catecolaminas, algunos polipéptidos, van a tener siempre esa manera de actuar, con un segundo mensajero que se llama proteína G. Y eso nos ayuda porque sabemos que estos van a interactuar con receptores. Miren, la hormona generalmente se le llama primer mensajero. Muchas de esta terminología ha sido traducida del inglés. Por eso también a veces hay como estas, digamos, problemas. Pero recuerden, la hormona es el primer mensajero.
se une a un receptor que generalmente tiene una proteína G inactivada como el GDP. Y esta permite que se libere la subunidad alfa, se fosforila, y tenemos un efector, que va a ser esta proteína. Por ejemplo, en el caso anterior fue una proteína transmembrana, pero esta proteína, ¿cómo se llama? Muy bien, es una proteína que está localizada solamente en el interior. Nosotros le decíamos que podían estar en el exterior o en el interior. En este caso es una adenilciclasa, que lo que va a hacer es que va a hacer que el AMP cíclico nos pueda, bueno, el ATP se vuelve en AMP cíclico, este sea un segundo mensajero y tengamos una respuesta. Entonces, nuevamente, estas proteínas, o bueno, estas hormonas proteicas van a tener una forma de actuar que es estereotipada. ¿Cómo es su forma de actuar? A través de segundos mensajeros, generalmente utilizando ATP, generalmente utilizando GDP y muchas veces AMP cíclico. Y entonces esto va a permitir que se activen otras proteínas que necesitan justamente esa fosforilación. Si ustedes recuerdan, en bioquímica ustedes han estudiado todo lo que pasa dentro, ¿no? O sea, desde que empieza, pero les faltaba justo el primer mensajero. ¿Quién es el que desencadenaba todo eso? Y el que desencadenó todo esto fue una hormona, por ejemplo, una adrenalina, una noradrenalina, quizás una hormona tiroidea. ¿Listo? Y de allí ya tienen que ustedes hacer la unión. Entonces, imagínense todo esto que ustedes veían, repetían, ahora está sucediendo por esta función. Ahora, algunos receptores hormonales hemos dicho que van a ser citoplasmáticos. Muchos de ellos van a ser para las hormonas esteroideas sexuales, como por ejemplo testosterona, estradiol o progesterona. También, ¿qué otras hormonas eran esteroideas? ¿Recuerdan ustedes? Bien, cortisol, aldosterona. No se confundan aldosterona con ADH. ¿ADH qué cosa era? Muy bien, pero esta hormona antidiurética, ¿qué tipo de hormona era? Proteica. ¿Grande o chiquita? Era pequeña, recuerden, tenía polipéptidos, poquísimos polipéptidos. Muy bien. Ahora miren, tenemos una hormona lipofílica que por difusión ha entrado dentro de la célula. Dentro de la célula puede tener un receptor citoplasmático. Digamos que fuera la testosterona. Y con su receptor, miren, está yendo dentro de la célula. Dentro de la célula también podría entrar solita, dentro del núcleo, digamos. Podría entrar directamente también por difusión. Pero una vez que se une a su receptor, este receptor va a interactuar ¿con quién? Con el ADN. Entonces estamos viendo que hormonas como la testosterona y el estradiol pueden modificar nuestro ADN. Y por tanto es muy importante cuando, por ejemplo, ustedes tengan algún paciente que diga, yo soy físico-culturista, me pongo testosterona. ¿Está bien? Está jugando con fuego. Miren con lo que está jugando. O si es que dicen, no, me han puesto un montón de corticoides porque estaba mal del asma. Veamos lo que está sucediendo. ¿Listo? Miren, cuando se une al ADN, lo que va a causar es la respuesta, la señalización, va a ser la producción de ARN mensajero. ¿Y recuerden ustedes para qué nos servía el ARN mensajero? Arriba, a la zona de los, muy bien, de los retículos, donde teníamos nosotros a los ribosomas. Muy bien. Se da la formación de proteínas. Y las proteínas es lo que cambia en nuestro cuerpo. Claro, yo como fisicoculturista, digamos, lo que esas personas piensan y dicen, voy a poder producir más proteínas. ¿Pero a costa de qué? A costa de hacer modificaciones en nuestro ADN. ¿Y ustedes creen que es así? ¿Que nos sale así? Pero una consulta. Muchas veces he escuchado de que, como por ejemplo, las sufren de una reacción alérgica, les dan corticoides, ¿no? Entonces, he escuchado más que todo de los corticosteroides. ¿Los esteroides son los que están relacionados con las inflamaciones o también pueden ser las proteínas? No, los corticosteroides son lo mismo y sí se utilizan para modificar, pero no menos, o vamos a decir modular lo que es el sistema inmune. Cuando veamos la parte solamente de glándulas suprarrenales, vamos a ver cómo funciona, pero van a ver cuál es la función.
Porque muchas veces nosotros nos vamos a dar cuenta que va a tener una función, pero también va a tener otras funciones que pueden ser adversas o de repente no deseadas. Porque, como por ejemplo, justamente Cushing, que es el síndrome de Cushing, es una enfermedad que tú la causas por exceso de cortisol que es libre. Pero algunas veces los medicamentos que se les da son, también se les da cortisol exógeno, pero también sí que puede causar Cushing, o sea, puede ser adverso. Vamos a ver lo que son Cushing, por ejemplo, secundarios, vamos a ver los Cushings provocados, vamos a tener que diferenciar todo eso. Realmente, como les digo, es interesante, un poco extenso, pero interesante. Entonces estamos viendo que de muchas hormonas tiroideas, ¿su receptor dónde está? Está en el citoplasma. Y estamos viendo que el complejo receptor hormona es el que está actuando ¿dónde? A nivel del ADN. Muy bien. Y este complejo receptor hormona está trabajando a nivel del núcleo para modificar la expresión génica. Ahora, en el núcleo hemos dicho que hay algunas hormonas, como las hormonas tiroideas, que van a tener un receptor, que van a estar unidos a genes determinados en la célula. Y eso ya, pues, como que ultra importante, porque estamos viendo que las modificaciones de las hormonas tiroideas van a permitir o van a causar o van a alterar la expresión génica. ¿Y por qué función tenían esta modificación? ¿Recuerdan ustedes qué estructura o qué característica química? Que no son polares. Recuerden eso. Preguntas también de examen. Muy bien. Entonces, hasta aquí ya hemos visto el detalle, ¿no es cierto? Cómo actúan como mensajeros. Algunos utilizan segundo mensajero, algunas ellas mismas actúan a nivel de DNA. Pero vamos a ver lo que van a ser las glándulas básicas. Y lo vamos a ver así como cuando ustedes tenían sus clases de biología en el colegio. A ver, ¿cómo se llama esto? No, pues ya. ¿Cómo me van a decir eso? Muy bien, cuerpo callado. ¿Qué parte? Sí, me voy a agrandar porque ya me doy cuenta que no están viendo. A ver, si nosotros hacemos un corte y nosotros vemos aquí, este sería un hemisferio cerebral, ¿cierto? Esta parte sería el cerebro y aquí nosotros tenemos, muy bien, tronco encefálico. Hacia la parte de atrás, ¿recuerdan ustedes qué glándula tenemos? Muy bien. Para los que no lo tengan claro, este es el momento en que abran sus ojitos, ¿ya? Porque estamos así, nivel básico, nivel primer día de medicina. Glándula pineal. La parte anterior, vamos a tener un área que se llama... Muy bien. Aquí nosotros vamos a tener un gran órgano que se va a llamar el tálamo. Lo que esté debajo del tálamo le vamos a decir hipotálamo. Y esto, miren, si esto fuera la nariz, el hipotálamo se va a proyectar a una glándula que va a tener una forma como particular, que se va a llamar la glándula, muy bien, hipófisis o glándula pituitaria. Si yo quisiera hacer una remoción, acá hay un tumor, digamos, ¿por dónde tendría que entrar? ¿Por la zona occipital? ¿Por la zona frontal? ¿Por la zona temporal? ¿Por dónde entrarían ustedes para hacer la modificación? Por la zona frontal, muy bien. Entonces, ¿saben cuál es la función del lóbulo frontal? ¿Alguien sabe cuál es la función del lóbulo frontal? Tenemos la prefrontal, pero la frontal, cuando ustedes quieren entrar, ¿alguien sabe? La parte frontal es que la que les permite a ustedes, a pesar de que algunos están muriendo de sueño, de cansancio y que quieren irse a su casa, que estén sentaditos así, calladitos. Porque si no tuvieran lóbulo frontal, se pararían, gritarían, hasta algunos desnudos, orinarían, defecarían. La parte frontal es la que nos hace viables en la sociedad. Y algunos de ustedes cuando quieren entrar por aquí, ¿qué van a lograr? Van a quitar el tumor, pero va a ser completamente inviable para la sociedad. ¿Listo? Solamente porque es relevante para este curso. Hace unos años hubo un paciente, en el tiempo en el que hacían los trenes, que fue donde nosotros nos enteramos de esta función. Era el mejor empleado del mundo.
llegaba siempre a la hora, hacía todo su trabajo, pero hubo un accidente y en ese accidente uno de los rieles se le impactó en la zona frontal. ¿Qué creen que pasó? ¿Vive o no vive? Pero a medida que pasaba el tiempo, como que a corto plazo no se notaba, pero a largo plazo empezó a tomar como que malas decisiones y su vida Cambió. Empezó a sacarle la vuelta a su esposa, ya no llegaba, y era un esposo excelente antes, ¿sabes? Ya no llegaba a tiempo al trabajo, tenía problemas. Eso sí les interesa, ¿no? El chisme. Entonces, recuerden, lóbulo frontal les permite ser viables. Si es que no están viables, ¿cómo están? Desfrontalizados. ¿Y qué creen que hace el alcohol? Inhibe vías frontales. Y por tanto, ¿qué sucede cuando un paciente está muy alcoholizado? ¿Es viable? No. Es por naturaleza, ¿no? No sabemos cómo se da su no viable. ¿Listo? Doctora, no estábamos viendo de que también se podía entrar por la nariz. En la mayoría de los casos, 99% de los casos, se entra por el orificio nasal y por allí es donde se hace la remoción de los tumores. Pero justamente, si es que yo les dijera, es un tumor pineal, ¿podrían ustedes entrar por la fosa nasal? No. Tienen que recordar su neuroanatomía. ¿Listo? Vamos a ir recordándola con ejemplos, con cositas, para que cada vez se les haga más sencillo, pero tienen que recordar. Entonces, aquí vamos a tener formación de glándulas. ¿Alguien recuerda qué producía la glándula pineal? Bien. De ahí vamos a tener hipotálamo, que vamos a tener ya su propia clase. Ahora sí, liberal. Luego tenemos la pituitaria o la glándula hipófisis. Muy bien. Aquí adelante tenemos una glándula en forma de un escudo, una mariposa. Muy bien. ¿Y estas pequeñitas como lentejas, cómo se llaman? Muy bien. ¿Y esto de aquí? ¿Alguien se acuerda de sus clases de hemato que hemos dicho del timo? Ahorita es gracias. Claro, siempre siento usted. ¿Cómo que han dicho? No, pero nosotros habíamos dicho, exacto, que era el centro de entrenamiento de quiénes? De los linfocitos T. ¿Listo? Recuerden, cuando tengan ustedes pacientes con enfermedades autoinmunes, y nosotros tenemos que hacer una remoción, timectomía. ¿Sí? Muy bien. Leí, miren, aquí estamos marcando. ¿Es un órgano endocrino? Sí. Sí, muy bien. ¿Qué hormonas? Grelina, Ya. histamina, tiamina. Pero también tenemos las clásicas, coleciso y otras, ¿ya? De allí que tenemos aquí, colecistoquinina. Claro. También, pero vamos a ver, ya vamos a ver todas las nuances. Uy, Dios mío, en esto permítanme que me explaye. Pero claro, ustedes como estudiantes de medicina necesitan saber los detalles, pero también sepan que la medicina no es tan rajatabla. Si algunas cosas les estamos diciendo, puede ser que nos equivoquemos, pero la mayoría de veces es porque hay más detalles de lo que ustedes podrían ver. Pero me gusta que estén atentos. Aquí, ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo se llama este? Riñones, glándulas suprarrenales. ¿De allí qué más tenemos? Los intestinos que también producen. El tejido adiposo, quiero que empiecen a pensar en el tejido adiposo como un órgano endocrino importante y modificable. ¿Listo? Porque vamos a ver, no solamente hay una, sino muchísimas hormonas que se producen acá. ¿Y aquí abajo qué tenemos? Ovarios, y bueno, si fuera varón, testículos. Muy bien. A ver. Entonces, lo hemos hecho como para niños, pero para su nivel es este. No gran cosa, miren. El tejido adiposo, por ejemplo, con la leptina, el corazón con la hormona péptido-natriurética auricular. Tenemos el estómago con, por ejemplo, la gastrina o el hígado con las somatomedinas. Por ejemplo, esta yo estoy segura que no han escuchado mucho. Las somatomedinas tienen como principal órgano blanco el cartílago. Y estas nos van a permitir la estimulación de división y el crecimiento celular. Entonces ya estamos viendo que el hígado tiene un rol también hormonal. La hipófisis, que hemos dicho que se divide en dos, en anterior y en posterior, con las hormonas tróficas y las hormonas antidiuréticas,
Y bueno, tenemos acá oxitocina. Y algo que siempre preguntan, por ejemplo, vasopresina, ¿dónde se produce? Miren, si les ponen vasopresina, por favor acuérdense de mí en ese examen. Es una pregunta con mala intención, ¿no? Porque lo que ustedes tienen que recordar de aquí para el resto de su vida, a ver, los que se han distraído, este es el momento que regresen a mí. Nosotros vamos a tener en la hipófisis es la madre de los centros para poder producir hormonas. Este centro va a tener una parte prominente, la parte más grande, la parte más relevante, que va a ser la adenohipófisis, la que va hacia adelante, imagínense ustedes, la anterior, que es donde se producen hormonas. Pero en la parte de atrás, ¿qué pasa en sus casas en la parte de atrás? Almacena, muy bien. Entonces, la zona posterior no produce hormonas per se, sino almacena hormonas que se han producido. ¿En dónde estaba? ¿Cuál era su nexo? Hipotálamo. Entonces, ya han aprendido, ¿no es cierto? El hipotálamo es quien produce las hormonas. Y esas hormonas bajan por unos conductos, bueno, en realidad son axones. Bajan y se almacenan. ¿En dónde se almacenan? En la neurohipófisis o hipófisis posterior. Entonces, si les dicen, ¿dónde se produce la vasopresina? Al toque la ubican. ¿Anterior o posterior? Posterior. Por tanto, ¿se produce en la neurohipófisis? No. ¿Dónde se produce? En el hipotálamo. Pero en mi examen de residentado no había hipotálamo. Entonces, ¿qué van a poner? Neurohipófisis. No van a ser tan tontos, decir, no existe, no la amarran. ¿Qué ha pasado como 2 o 3 exámenes de admisión y también de... Sí, a veces ponen, total, pero ustedes saben el detalle, ¿no? O sea, no se van en ese momento a terquear, por favor. A ver, intestino delgado, tenemos secretina, colecisto, tenemos los islotes de Langerhans, donde tenemos insulina y glucago, ovarios con el 17 beta estradiol. Hasta ahora, yo creo que ustedes han visto que he repetido varias veces, ¿no? 17 beta estradiol. ¿Qué les hace pensar eso? Que es importante. En la forma activa del estrógeno. Cuando nosotros pensemos en estrógeno, la forma va a ser 17 beta estradiol. Muy bien. Paratiroides con las hormonas paratiroideas, piel con la 1,25 dihidroxi vitamina D3 le he puesto. Para que no nos mandemos con todo el nombre. La glándula pineal, que ya hemos dicho, con la melatonina, los riñones con eritro, las suprarrenales con glucocorticoides y mineralocorticoides. Las suprarrenales también van a producir adrenalina, testículos, testosterona, timo. Por ejemplo, no sé si han escuchado de la timopoyetina, que actúa a nivel de los ganglios linfáticos para poder estimular la producción de los leucocitos. Y bueno, las hormonas tiroideas. Esta es una lista de hormonas, órganos blancos y efectos. Y yo les recomiendo que la lean porque va a ser una buena introducción para la siguiente clase. ¿Listo? A ver. Entonces, la siguiente clase vamos a iniciar con algo que se llama el eje hipotálamo-hipófisis. O sea, vamos a hacer un zoom. ¿En qué parte? ¿Aquí? Y vamos a localizar en esta zona que es minúscula con el resto de nuestro cuerpo y nos vamos a dar cuenta del rol importantísimo que tiene para poder nosotros realizar nuestra vida diaria. ¿Listo? Chicos, me siento muy alegre de que hayan escogido esta clase. Yo espero que aprendan muchísimo, que nos divertamos mucho este semestre. Mañana.